¿Qué tal? En esta Semana del Cerebro 2022 queremos darte la bienvenida al Laboratorio de Neurociencias del CUNORTE de la Universidad de Guadalajara. En este laboratorio trabajamos en diferentes proyectos de investigación relacionados con la actividad cognitiva del cerebro. Fundamentalmente, nos dedicamos al estudio de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñanos. Hola, yo soy Maraí y trabajo en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva. Nosotros lo que hacemos es registrar la actividad eléctrica cerebral. Para eso pues usamos un polígrafo. En este caso, bueno, aquí les voy a mostrar un polígrafo, digamos, portátil. ¿Sí? Nosotros no necesitamos estar pegado a una computadora para hacer este registro. Nosotros tenemos nuestra gorra donde tenemos diferentes derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Bueno, son puntos que ya se han determinado que registran actividad eléctrica en un lugar específico del cerebro. Y tiene su cajita, que es quien capta la señal, y tiene un receptor, ¿no? Esta cajita pequeñita que va pegada a nuestra laptop y nos envía la señal. Y esto nos permite hacer registros en cualquier condición cuando están en movimiento, mientras que los que no son portátiles, que están pegados a un polígrafo específico a una computadora, bueno, tiene que ser ahí en el laboratorio. En cambio, este nos va a permitir hacer registros en cualquier lugar, ¿no? Podríamos decir incluso de hablar de registros más ecológicos, como le llaman ahora, ¿no? En casa, de las personas, haciendo ejercicio, haciendo cualquier otra actividad, así que nos va a permitir que esté en movimiento la persona. Y bueno, en específico lo que yo hago es registrar la actividad eléctrica cerebral de hombres y mujeres cuando se convierten en padres, porque son padres y madres. Ahora estamos, por ejemplo, registrando mientras interactúa la mamá con su bebé, le ponemos su gorrita, grabamos la interacción y además grabamos su actividad eléctrica cerebral. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos rayas, ¿no? Que finalmente podemos hacer un análisis de ellas y nos habla de qué es la actividad que estamos viendo en el cerebro asociada a esa conducta que estamos registrando, ¿no? Entonces podemos observar las diferentes derivaciones, las que les decían que están colocadas en puntos que ya se conocen que registran un área específica del cerebro. Por ejemplo, tenemos frontopolar, FP1 es frontopolar, 1 significa izquierdo, todos los nones son izquierdos y los pares son derechos. Entonces tenemos frontopolar 1, frontopolar, izquierdo, frontopolar derecho, ¿no? Así tenemos frontales, todas las F son frontales, los T son temporales, los C son centrales y los P parietales o occipitales. Es lo que estamos observando y podemos ver estas rayas, ¿no? Que finalmente, haciendo un análisis matemático, podemos obtener diferentes parámetros. Correlación, es decir, qué tan
iguales van dos áreas cerebrales funcionando, ¿no? Por las onditas que presenta, potencia absoluta, que es la liberación, de manera coloquial, la liberación que tienen las neuronas cuando hacen sinapsis, pero vemos solamente potenciales postsinápticos, es decir, como lo último que se registra desde el cuero cabelludo. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Haciendo la señal, pues ya podemos encontrarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el movimiento, esos que se ven grandotes, es movimiento ocular. También registramos ojos para saber cuándo hay un movimiento que no es del cerebro, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado al registrar la actividad eléctrica de madres y no madres es que las mamás tienen una caracterización electrocefalográfica muy específica que no presentan las no madres. Por ejemplo, cuando están escuchando el llanto del bebé, vemos mayor potencia de bandas rápidas, es decir, beta y gamma, que se han asociado al hecho de detectar ese llanto, buscar el origen de ese llanto y además darle un significado para preparar una respuesta, ¿no? Son esa caracterización en general de lo que es el cerebro de mamá. Pero también hemos evaluado o registrado madres biológicas y madres adoptivas y hemos encontrado que si bien tienen esta caracterización de bandas rápidas cuando escuchan el llanto de bebé, también hay algunas diferencias, ¿no? Sobre todo en la correlación, es decir, su cerebro de las madres biológicas trabaja de manera separada, ¿no? Las diferentes áreas, específicamente los frontales y frontotemporales, hay menor correlación respecto a las madres adoptivas. Es decir, pareciera que las madres adoptivas necesitan más recursos cerebrales para hacer la misma tarea que hacen las madres biológicas, ¿no? También hemos encontrado diferencias entre la manera que funcionan las madres primíparas a las madres multíparas. Y van en el mismo sentido, tenemos mayor correlación en madres primíparas y menor correlación en madres multíparas. Igual, asociado a esta tal vez esta mayor experiencia con los infantes, además son más rápidas para resolver tareas cuando las madres multíparas, cuando tienen el llanto de bebé y tienen que resolver una tarea, lo hacen mucho más rápido que las primíparas. Pareciera que les interfiere menos el llanto. Y esto nos habla de la capacidad, o bueno, más bien el desarrollo de experiencia que tienen cuidando sus infantes. Y bueno, esto es lo que hacemos en este pedacito de laboratorio, bueno, además de otras cosas. Ojalá algún día puedan venir a conocerlos. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Gloria Estefanía Arteaga y bueno, actualmente me encuentro aquí en el Laboratorio de Neurociencias y también soy tesista y bueno, a continuación les mostraré un poco acerca de lo que estoy realizando. Bueno, como podemos ver estas imágenes, a partir de la resonancia magnética yo genero una representación tridimensional, como podemos observarla. La resonancia magnética utiliza el momento angular o giro de las partículas subatómicas que induce un campo magnético. Cuando se introduce un campo magnético mucho más fuerte, estas partículas se alinean a ese campo magnético. Finalmente, al introducir una radiofrecuencia, esta genera que las partículas subatómicas se alineen en dirección contraria a el campo magnético fuerte y que cuando se deja de lanzar esta radiofrecuencia se realinee nuevamente. Al realinearse liberan una gran cantidad de energía, que eso es lo que detecta el aparato de resonancia magnética. Esta puede detectar los tejidos de diferentes órganos, como el cerebro, por ejemplo. Y en a diferencia de otros órganos, va a requerir la entrada o el flujo directo de sangre para regular su metabolismo. Así pues, las neuronas, a través de las arteriolas, las arterias, reciben sangre con elementos que llevan, por ejemplo, oxígeno, como hemoglobina. En este caso, la oxihemoglobina. Y esta lleva nutrientes a las neuronas
que realizan una actividad para estar enviando y recibiendo información. Cuando estas extraen las neuronas activas oxígeno de estas regiones, de estas arteriolas, devuelven a las venas o a las vénulas este contenido de oxihemoglobina en deoxihemoglobina, es decir, ya sin oxígeno. Cuando las neuronas están todavía más activas, entonces se requiere una dilatación a partir de complejos tejidos gliales, una dilatación de las entradas por requerimientos de aumentos de nutrientes y de oxígeno, y esta dilatación de los vasos y de las arteriolas va a generar un aumento de la entrada de oxihemoglobina, que a pesar de que se extraiga de ella una mayor cantidad de oxígeno, va a existir una mayor cantidad de oxihemoglobina que la que existía para regiones que están inactivas. Es decir, lo que hace la resonancia magnética funcional es medir un balance de oxihemoglobina y de oxihemoglobina, la concentración de cada una de ellas, y ello nos va a permitir detectar las regiones más o menos activas por mayor presencia de oxihemoglobina y menor presencia de deoxihemoglobina. La cual dividimos anatómicamente por regiones para luego montar actividad funcional, como podemos ver, en diversas tareas del lenguaje. El cerebro, que es la base biológica en la cual se asienta el procesamiento cognitivo, opera con millones de neuronas, con billones de conexiones entre ellas, intercambiando información a cada segundo de nuestra existencia. Es decir, está muy lejos de ser una máquina sistemática con procesos mecánicos, y puede ser pensado más bien como un órgano fuertemente integrado, con circuitos y conexiones amplias que entrelazan diferentes unidades, regiones y estructuras corticales. Estos principios del funcionamiento cerebral impactan, por supuesto, en la forma en que ocurre el procesamiento cognitivo. Cuando pensamos, por ejemplo, extensas regiones corticales y subcorticales establecen una comunicación en una dinámica muy parecida a una gran sinfonía musical. Durante la expresión o la comprensión de esas ideas, es decir, durante el procesamiento del lenguaje, esta sinfonía alcanza su cenit, haciendo traer de prácticamente todos los rincones del cerebro distinta información guardada en memoria, distintas relaciones asociadas, distintos elementos lingüísticos, no lingüísticos, operacionales, que permiten una expresión lo más exacta o fiel a lo que se quiere decir, transmitir o comprender. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba que un hablante que podía elicitar dos lenguas, es decir, un bilingüe, tenía un cerebro en el cual, o poseía un cerebro en el cual las dos diferentes lenguas permanecían relativamente separadas una de otra, y que la utilización de una u otra lengua era simplemente una decisión entre tomar activando un conjunto de áreas cerebrales para una lengua, o tomar otro conjunto de áreas cerebrales activándolas para elicitar otra lengua. Y entonces estas tenían regiones de solapamiento o de intercambio que eran mínimas. Es decir, era como si un monolingüe tuviera dos regiones distintas para cada una de las lenguas que utilizaba. Sin embargo, conforme se ha ido estudiando el conjunto de lenguas en el mundo, a través de estudios de lectura, de denominación o de escritura, se ha encontrado que las diferentes lenguas tienen amplias zonas de solapamiento para un mismo proceso. Es decir, un hablante de español e inglés que lea o que escuche una lengua, por ejemplo en español en inglés, una elicitación en español en inglés, tiene amplias zonas de solapamiento de actividad, trátese de la lengua que se trate, y solo algunas de estas regiones podrían considerarse que son más específicas, quizá para diferentes lenguas, y que lo que más bien existe distinto es la estrategia o la técnica o la tarea que esté realizando, si está leyendo o si está escuchando o si está tratando de pensar en algo escrito, por ejemplo, o denominando. Sin embargo, conforme han ido avanzando los estudios, han mostrado que estas regiones de solapamiento y estas pequeñas diferentes regiones que tienen que ver con la tarea o que tienen que ver con la lengua en específico, tienen una relación directa con
el tipo de lengua. Es decir, las estrategias que se siguen para realizar ciertas cosas con unas lenguas son diferentes en la medida en que muchas lenguas pueden tener formas muy distintas de escritura, formas muy distintas de interpretación, cierta rigidez, por ejemplo, una riqueza morfológica mayor o una riqueza sintáctica mayor, o dependan mucho más entonces los hablantes para entenderla de la sintaxis, de la morfología o de la fonología de una lengua. De este modo, podría pensarse que los bilingües y los monolingües en realidad no tienen, como se creía antes, zonas muy distintas de activación relacionadas con la elicitación de una lengua o de almacenamiento de los elementos de una lengua, sino que hay elementos que están solapados y hay diferentes zonas de activación dependiendo de las estrategias y dependiendo, por supuesto, de las características de las lenguas que facilitan o dificultan o incentivan o dejan de incentivar cierto tipo de estrategias o cierto tipo de procesamientos cerebrales. Esto quiere decir que a medida que dos lenguas, por ejemplo el inglés y el chino, tienen sistemas de escritura y de lectura muy distintos, tienen una gramática muy diferente, entonces estas áreas de solapamiento, que son extensas, tienden a dar algunas regiones que no necesariamente están superpuestas en el procesamiento de una u otra lengua en un hablante bilingüe. Algunas de estas regiones que se han identificado son regiones en el lóbulo temporal, en la sección posterior o en la sección media. Algunas de ellas son del lóbulo frontal, en particular del giro frontal inferior y del giro frontal medio, y algunas más son regiones del lóbulo parietal, como se puede ver en esta diapositiva. No obstante que puede haber algunas regiones que tengan diferentes activaciones, además del enorme solapamiento que hay entre las lenguas, no obstante que puede haber regiones que están siendo más específicas al tipo de estrategias requeridas por una lengua. Se ha propuesto desde hace mucho tiempo que en realidad, aunque sean muy diferentes las gramáticas de una lengua, una L1 y una L2, es decir, una lengua materna y una lengua aprendida, y que puedan tener aspectos gramaticales, semánticos muy distintos, la proficiencia subyacente, o lo que se ha denominado proficiencia subyacente, puede ser común a ambas lenguas, de modo que el intercambio entre estas dos lenguas, el intercambio de aspectos de significado, de aspectos gramaticales, etcétera, de aspectos fonológicos incluso, va a depender, por supuesto, de esta proficiencia subyacente común, es decir, de este conjunto de capacidades psicológicas y, por supuesto, de los procesos cerebrales implicados en este intercambio entre ambas lenguas. Y que, aunque visiblemente las lenguas que habla una persona bilingüe tengan una estructura y una gramática muy distinta, en realidad su intercambio va a depender, y su proficiencia también va a depender de estos aspectos psicológicos, cognitivos, pues, comunes. Hola, yo soy Wendy Lara, trabajo en el Laboratorio de Neurociencias. Mis líneas de investigación son la adquisición de la lengua, la socialización y la patología del lenguaje. Hemos estado trabajando con niños con trastorno específico del lenguaje, hoy llamado también trastorno del desarrollo del lenguaje, para identificar algunas características a nivel de la estructura lingüística que puedan caracterizar poblaciones con patología, porque principalmente lo que se revisa en la literatura son estudios sobre desarrollo típico de la lengua. También trabajamos con la adquisición de lengua, pero en contextos bilingües, como es en el caso del español y el birraritari. Para ello hemos formado una serie de corpus, es decir, un conjunto de datos, donde videograbamos el habla de los niños en el contexto en el que se desarrollan, y en esta línea de investigación lo que buscamos es identificar aquellos factores que ponen en riesgo su lengua materna, es decir, tratamos de identificar aquellas variables que están afectando la pérdida de una lengua como es la lengua birrárica.
Utilizamos distintos programas. Ahora pueden ustedes apreciar en esta pantalla un programa llamado ELAN. Es un programa que ustedes pueden bajar de forma gratuita. Fue diseñado en el Instituto del Max Planck y nos permite aquí vaciar una serie de datos lingüísticos y apoyarnos de el video y el audio para poder describir una serie de variables, que en este caso valoramos lo que es el error lingüístico en niños con trastorno. Pero también podemos ver la diversidad léxica, la complejidad gramatical, la complejidad sintáctica. A grandes rasgos, esto es lo que hacemos respecto a los estudios de adquisición de la lengua, patología y socialización del lenguaje.